Gracias, Melissa. Anotadas todas esas recomendaciones, a tomarlas en cuenta. Uno controla la plaga y así no tiene que deshacerse de las plantitas, ¿verdad? Y esa plantita estaba espectacular. ¿Verdad? Exceso de calidad, por eso se quedó pegado. Exceso de calidad, muy bien. Y calidad de sueño queremos que usted tenga. Lo que pasa es que muchas veces empezamos el día a media pila, cansados. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás no estamos durmiendo bien a pesar de que usted duerma las 8 horas o se esté despertando constantemente durante la noche. Lo hemos normalizado, uno dice, no, en la tarde ya con un cafecito, pero a veces la cuestión no es así, no hay que normalizar sentirnos mal. Por eso vamos a conversar de este tema. Claro, y vamos a hablar con don Gerardo Murillo, él es experto en temas de sueño. Don Gerardo, buenos días y cuéntenos por qué es que aunque uno en teoría duerma 8 horas, se levanta cansado, como que usted dice, me faltó dormir más. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, primero que todo. Claro, a ver, primeramente no es el tema de las 8 horas. Hay que tener en contexto que no es solamente dormir 8 horas de sueño, sino hay que tener también la calidad de sueño. No es lo mismo dormir 8 horas profundas, que te despiertas descansado con esa energía, a decir, dormí 8 horas, pero me despierto cansado todavía. Hay muchas determinantes, la continuidad, la profundidad de sueño, muchas variables que nos pueden afectar. Pensando en que muchas personas pues tenemos este aparato, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche, hasta pocas horas antes de dormir. Incluso hay gente que dice, no, yo necesito poner el tele para que me arrulle y poderme dormir. ¿Cómo afectan las pantallas? Claro, a ver, el tema de pantallas, luces artificiales y demás, lo que hacen es que el cerebro no entiende que todavía tenemos que dormir. Entonces, a nivel de la retina en nuestros ojos tenemos una pequeña célula que se llama melanopsina. Esta melanopsina, si recibe luz, le da la señal a nuestro cerebro de que todavía tiene que estar en ese sistema activo, tener energía, seguir todavía pendiente a algún proceso que tenemos que terminar y nos va a impedir regular el sueño, poder tener un sueño de calidad, profundo, reparador. De hecho, específicamente, ¿qué es lo que le quita el sueño a la gente? A ver, ¿qué le quita el sueño? Hay diferentes cosas, desde una preocupación que te puede acelerar el pulso, te puede poner más ansioso, hasta el tema del sobrepensamiento. Comúnmente pasamos todo el día en el corre-corre, ¿verdad? Pero llegamos a la tarde, en la noche, nos acostamos y es el único momento que tenemos paz y empezamos a sobrepensar. Esos pensamientos rumiantes, ese sobrepensamiento puede quitarte el sueño fácilmente. Se habla también acerca de dormir con la habitación oscura. ¿Cómo algo tan sencillo podría ayudarnos? A ver, no es solamente tener la habitación oscura, también tenemos que tener en cuenta la temperatura de la habitación, también hay que tener en cuenta qué tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si trabajamos y aparte de eso dormimos en la misma habitación, el cerebro no crea ese contexto de ese lugar de tener calma, de poder dormir, de estar tranquilo. Entonces se tiende a diferenciar, y no se puede inducir un buen sueño profundo. Doctor, alguna gente se expone al sol durante todo el día por su trabajo, ¿verdad? Que andan mucho en la calle. Y hay personas que dicen que duermen profundamente por estar expuestos al sol todo el día y hay otras que no. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí hay un punto bastante importante que hay que diferenciar. No es solamente el exponerse al sol o la diferencia de que unas personas sí y otras no, porque detrás de esto hay que evidenciar si están teniendo ese cansancio meramente por algo patológico o meramente porque tienen una deficiencia a nivel de la química sanguínea. Entonces hay que diferenciar eso. No es solamente el exponernos al sol. Eso es un pilar fundamental para darle al cuerpo esa señal de despertarnos, tener energía, que es vital para el día a día. Doctora, hay gente que pasa toda la noche durmiendo, dicen, yo dormí 8 horas, pero amanecí cansadísima. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese sueño no fue reparador? A ver, justo lo decíamos ahorita, Maricruz, no es solamente dormir 8 horas, 7 horas, 9 horas, también abarca el tema de la profundidad de sueño, qué tan reparador es, qué tanta calidad de sueño estás teniendo y continuidad. Parte de eso también es bueno tener horarios continuos que le permitan al cerebro poder segregar melatonina a determinada hora para poder llegar a esos sueños profundos. Okay. Hay personas, por ejemplo, que consumen vitamina D, ¿verdad? ¿Qué papel juega la vitamina D en esto? La vitamina D es muy importante, pero a nivel circadiano no es lo vital para tener energía. Esto nos ayuda mucho en temas de salud ósea y demás, pero el recibir sol lo que nos va a permitir es dar esa señalización al cuerpo de producir cortisol, despertarnos, tener buena energía. Doctor, me llaman la atención sus gafas, vea, vuelvo a ver aquí a la cámara para que le vean esas gafas y de paso las modela y nos cuenta por qué las está utilizando y ese color a qué se debe. Claro, mira, el tema de las gafas es muy importante
Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de los teléfonos, nos permiten bloquear estímulos visuales. Este tipo de gafas es un color ámbar, es un color amarillo claro. Esto es para el día. No necesitamos ese bloqueo tan profundo para empezar a generar melatonina en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando estamos expuestos a mucha luz artificial, por ejemplo, en una oficina, es bueno utilizar este tipo de bloqueos. Ahora, si ya es hora de dormir, podemos utilizar un bloqueo más fuerte, por ejemplo, los lentes rojos. ¿Y eso cuánto tiempo antes se ponen esos lentes para que ya su mente comience a visualizar que estamos de noche y que es momento de dormir? Claro, como te decía, estos son de día, entonces si estamos muy expuestos a pantallas, a luces artificiales, es recomendable utilizarlos durante todo el día. El tema de las luces rojas, o sea, los lentes rojos, podemos empezarlos a utilizar aproximadamente una hora, hora y media antes de dormir para empezar a dar esa señalización al cuerpo. Doctor, hay mucha gente que pasa todo el día en la oficina, al frente de la computadora. Usted es uno de esos, como Drácula. Yo ando como Drácula, exactamente. Pecado. Entonces, una persona así que pasa todo el día justamente trabajando en una oficina, encerrado, ¿qué puede hacer para poder producir melatonina? Porque es que no tienen chance de ir a ver el sol. A ver, hay varias cosas importantes. Primeramente, a la hora de despertarnos, con solo ir hacia su trabajo vas a recibir sol. Es importante que aunque sean 5 minutos le des despacio a tu cuerpo. Y aparte de esto, la alimentación es un pilar fundamental para despertar ese reloj biológico en tus tejidos periféricos. Ejercicio, vital también en el cuerpo, entonces son cuidados preventivos que puedes tener. Bueno, y ahorita que usted menciona la alimentación, hay personas que hacen ejercicio, qué sé yo, salen del gimnasio a las 8:30, 9 de la noche y llegan a cenar y se acuestan a dormir a las 10, por ejemplo, o sea, con muy poco tiempo de descanso entre la última comida. ¿Eso influye en la calidad del sueño? Totalmente, el tiempo entre comida y dormir tiene que ser aproximadamente 2 horas para hacer una buena digestión, 2-3 horas, pero hay que adaptarlo también, como vos decís, tenemos que trabajar todo el día, vamos al gimnasio y en la noche tenemos que tenemos que dormirnos temprano para el otro día madrugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una colación nocturna, una cena un poquito más liviana, con los elementos necesarios para producir esa cantidad de melatonina, tener una buena salud, pero no de pronto tan pesado, grasas saturadas y demás para no interferir en el sueño. Pensemos en las personas que trabajan en la oficina, doctor, porque en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de exponerse tanto al sol, quizás salen de madrugada y llegan de noche. ¿Qué tan importante es salir a dar la vuelta, no sé, en el almuerzo y cuánto tiempo sería el mínimo para que puedan recibir la luz del sol? Vitales, eso es súper vital. A ver, no hay un tiempo determinado, pero podemos abarcar unos 5 minutos. Lo mínimo que te muevas va a hacerte un gran favor a tu salud. Entonces, si tienes el tiempo después del almuerzo, salir a dar una vuelta al parque, salir a caminar un momento, tan siquiera salir a respirar al aire libre, te va a favorecer mucho. Ahora, ¿es exposición directa al sol o basta con que, por ejemplo, yo me siente fuera de la oficina, en el jardín, que me tape una sombrita y que yo ahí lo reciba de manera indirecta? Ideal sería, como te decía ahorita, poder salir a caminar, recibir esa exposición solar directa, pero si no tenemos esta disponibilidad, hagamos una pausa, un momento, recibamos la luz del ambiente, que eso te va a permitir hacer el corte y acomodar tus ciclos circadianos de manera más sencilla. En el caso de los niños, ¿cuál sería una rutina saludable del sol? Con los niños es igual, a ver, lo que necesitamos es darle la señalización correcta a nuestro cerebro, cortar esa segregación a nivel de la melanopsina, como te la mencionaba, para poder iniciar un ciclo de activación de energía. Entonces lo correcto serían las primeras horas de la mañana, salir al sol, unos 5 o 10 minutos. Jueguen afuera. No es mucho, que jueguen afuera, que se diviertan, que tengan esa actividad. ¿Cuáles serían entonces esos 3 primeros pasos que tiene que realizar una persona que no está recibiendo sol, verdad? Ok, los 3 primeros pasos yo no le diría solamente para no recibir sol, sino para dormir mejor, para sentirse mejor, con más energía, de pronto más concentración. Primeramente, tener un horario continuo. O sea, pongámonos ahorita, estamos en el trabajo, un día entramos a las 8, otro día a las 10, estamos en esa irregularidad, nunca sabemos cuándo iniciar ese proceso. Con el sueño es igual. Si lo trasladamos a esto, si tenemos una rutina diaria, qué hora voy a dormir, eso me va a permitir a mí poder inducir el sueño de manera exacta. Entonces, tener esa continuidad es excelente para profundidad de sueño. Además de esto, la alimentación, como bien te lo mencionaba, una alimentación ligera, sana, saludable, te va a ayudar mucho. Y última parte, como bien lo decías, Maricruz, alejar los teléfonos, es vital.
No, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Muy Beatriz. amable, gracias por acompañarnos. Y aquí nos esperan con más consejos valiosos y saludables, don Rafa, Charlene, y los veo muy bien acompañados. Bien acompañados y el resto es un piropo. Bueno, pero vamos a hablar también del hígado y de sus funciones, como filtrar toxinas, metabolizar nutrientes, y es el importante creador de la bilis para la digestión. Le hablamos de el hígado. Está con nosotros Melania Shevo, quien justamente ya tiene lista la pizarra para explicarnos. Melania, ¿cómo el hígado influye en la limpieza o el proceso de limpieza del cuerpo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, nosotros como seres vivos tenemos dos principales filtros en nuestro cuerpo, que son los riñones y el hígado. Entonces, Claro. cuando la gente habla como de que un detox o de que una limpieza, usualmente debería de ser potenciar el funcionamiento que tiene el hígado de limpiar nuestro cuerpo. Entonces, es como un gran filtro y presenta más de 500 funciones metabólicas. O sea, no solamente como que limpia la sangre, sino que nos ayuda con el tema de colesterol, el estado de ánimo, el metabolismo de las grasas, lo de la bilis que está diciendo Char ahora. Entonces, realmente el hígado es como espectacular. Claro. El hígado además tiene como una función muy particular que no tiene ningún otro órgano del cuerpo. Ahí vean qué lindo. Esto es un hígado, Este cualquier yo lo dibujé. cosa, ¿verdad? Ajá, exacto. Yo no, o sea, yo como nutricionista No, pero soy... dibuja bonito, Melania. Vieras yo aquí coloreando. Bueno, eso es como mi representación del hígado, ¿verdad? Lo que tiene el hígado muy interesante, que funciona a nuestro favor, pero también en nuestra contra, si no lo sabemos utilizar, es que él se regenera. Yo no sé si ustedes se acuerdan en algún momento en el colegio o en la universidad o así, uno se leyó alguna cosita ahí que Prometeo encadenado y a él se le comían un pedazo del hígado. Y entonces todas las noches a él le volvía a crecer el hígado. El hígado es el único órgano que tiene esa capacidad de regeneración del cuerpo. O sea, si uno pierde un pedacito del cuerpito, no le vuelve a crecer de nuevo, pero el hígado sí tiene esa capacidad. Lo que pasa es que cuando nosotros consumimos muchos alimentos que son muy grasosos, vivimos una vida muy estresada, la parte sedentaria, yo no hago ejercicio, se comienza a acumular grasa sobre el hígado. Y sobre el hígado y sobre muchos órganos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa grasa comienza a infiltrar el hígado, se comienza a meter en el hígado, entonces se va haciendo un hígado grasoso. Cuando esa grasa en el hígado, vean, o sigue penetrando y hace hasta cirrosis hepática no alcohólica, o la limpiamos mediante alimentación, estilos de vida saludable y tal. Entonces, el riesgo principal del hígado graso es que esa grasa que está cubriendo el hígado, que en algún momento era para proteger los órganos, fue tanta que comenzó a meterse ahí y a afectar la función hepática. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Esto cuando se regenera y el hígado está mal, está saturado con todo lo que acaba de decir, se hace como una capa, como una, no sé, como una corroncha, se dice popularmente. Sí, uno podría ¿verdad? ser como una corroncha. Imaginémonos como un paté. Ajá. ¿Verdad? O sea, como la textura del paté. Entonces, cuando un médico le va a hacer a uno, por ejemplo, una biopsia para ver cómo está el hígado, vienen y tratan de tomar una muestrita y la cucharita con la que se trata de tomar la muestra, lo que agarra es pura grasa. ¿Por qué? Porque la grasa ha infiltrado tanto el hígado, ha afectado tanto el hígado, que el hígado se vuelve muy grasoso y eso afecta totalmente, como digo, es cirrosis hepática no alcohólica. Melania, cuando uno se hace exámenes de sangre en el laboratorio y el colesterol sale por las nubes, sale alto, ¿quiere decir que nuestro hígado está en problemas? No necesariamente, pero casi siempre. Entonces es muy frecuente que nosotros veamos unos triglicéridos muy altos o un colesterol muy alto cuando hay alguna afección hepática. O tal vez, más bien, es muy frecuente que cuando ya tenemos el hígado que no está funcionando bien, veamos más colesterol y más triglicéridos. Venga, Entonces hay que cuidarlo mucho. Claro, venga Melania, hágase para acá. Vamos, para que jale, jale. ¿Cómo podemos vemos- ayudarle al hígado? Porque aquí hay un sinfín de posibilidades. Empecemos Sí. con el zacate de limón. Creo que lo primero es como qué cosas vamos a evitar, ¿verdad? O sea, primero, si yo quiero limpiar mi casa, voy a dejar de ensuciar mi casa. Entonces, para poder proteger el hígado, vamos a reducir o eliminar los alimentos que son ultraprocesados, harinas refinadas. Entonces, como el pancito, yo sé que qué rico, que no sé qué, no sé cuánto, pero no es eliminarlo del todo, pero vamos a reducir la ingesta. Si ya yo tengo mucha grasita en el abdomen, quizás en lugar de todas las tardes un pancito con azúcar y toda la cuestión, una vez a la semana. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, lo primero es dejar de ensuciar la casa. Como digo, no es que son malos, no es que son de Satanás, ni mucho menos, pero el tema es la frecuencia, el hábito, que es lo que yo estoy haciendo regularmente. Si yo cambio
ese pan blanco que es el predilecto por todo el mundo, Sí, ¿verdad? sí, Por un pan, por ejemplo, de masa madre o de repente un pan integral. ¿Todo ¿Igual bien? le ensucia la casa? No, vieras que no le ensucia tanto y eso es excelente comentario. Incluso un pancito blanco, por ejemplo, si yo ese pancito lo acompaño con pico de gallo, con tomate, con frijoles, con proteína, ya ese pedacito de pan blanco no entra igual al cuerpo. Entonces es con qué yo estoy acompañando. Como digo, la clave es la cantidad, la frecuencia, la calidad del alimento. Claro. ¿Cuál es el zacate de limón? El zacate de limón, aquí lo tengo, molido. Molidito. Molido. ¿Cómo lo consumo? El zacate de limón lo vamos a hacer en té, en Ok. infusión, o lo podemos hacer también, por ejemplo, con las carnes. Entonces, el zacate de limón ¿En serio? ¿No pierde propiedades? no pierde Qué propiedades, rico huele. verdaderamente, sí. Verdaderamente el zacate de limón es como súper, bueno, a todos nos sabe como a amor de abuelita, ¿verdad? O sea, realmente nos ayuda mucho con la digestión, Las con la abuelitas producción. tenían sembrado en el patio. Siempre tenían Y le sembrado. echaban a la carne, ¿cierto? Sí, a la carnita, al picadillo, es muy rico, lo podemos hacer, como digo, en infusiones o lo podemos acompañar de las comidas. Claro. ¿Cuántas veces al día el zacate de limón en infusión, por ejemplo, para empezar a desintoxicar el hígado? Ok, algo muy importante, el zacate de limón es un ansiolítico, ¿verdad? Entonces lo podemos tomar 2 veces al día. Yo recomiendo más como por el lado de la tarde, noche, porque era que sí da sueñito. Claro. Entonces hoy viene, lo toma, se le baja la colitis, se relaja, pero se relaja mucho. Entonces como tal vez como más cercano a la noche, tipo a las 3 de la tarde, Ya y después estaría tal vez bien. como antes de dormir, ya está súper bien. Ujú. El diente de león, Dani. Ok, el diente de león, yo sé que ese es amargo. Ustedes ubican esa plantita que uno le hace afú, afú, afú y salen como unos paracaídas. Ese es el diente de león. Y tiene demasiadas propiedades. Yo le pido un deseo. Ajá, ese que fu, fu. Bueno, el deseo con el diente Que de el león, hígado ¿cuál se sería? cure. Entonces lo que pasa es que estas bebidas que son amargas mejoran mucho la producción de bilis del hígado. Ay, Entonces nos Soro, sí, que a ayuda. usted le encanta. El Soro, sí. Entonces el diente de león también es muy amargo, nos va a ayudar con la emulsión de las grasas. Como nosotros digerimos, como nosotros digerimos la grasa. Esas son las hojitas, ¿verdad? Del diente de Pero eso león. se puede hacer en infusión, ¿es rico? Sí, exacto. Se puede hacer en infusión. ¿Cuánto? ¿Como una ramita? ¿Cuánto más o menos es la Digamos, cantidad? como para 1 litro va siendo como algo así, como eso que tenés ahí. Entonces yo pongo agua a hervir, 1 litro de agua a hervir, ya cuando el agua está hirviendo, apago el fuego y pongo ese poquito de diente de león ahí, lo dejo unos 30 minutos a que suelte bastante y me va a ayudar con la parte del hígado que nos ayuda a eliminar las toxinas, a limpiar nuestro cuerpo, también me apoya con la vía renal, entonces personas que tienen infecciones de las vías urinarias, también es súper, súper útil. Entonces vieras cómo ayuda realmente, como digo, con la grasita abdominal. Muy bien. Melania, ¿el té verde, este o este? El té verde, Ok. ¿Cómo me ayuda el té verde? El té verde nos ayuda muchísimo, bueno, nos ayuda con energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos como un bajón ahí de energía, es muy útil. Yo recomiendo siempre como antes de las 3 de la tarde. Tiene cafeína, entonces me ayuda a despertarme, pero tiene L-tianina, entonces me ayuda con la ansiedad. No me despabila tanto como el café, me da energía, pero me ayuda como a estar más tranquila, más tranquila. Además de que los antioxidantes que tiene el té verde también nos van a ayudar con triglicéridos y colesterol, que es algo fundamental en lo que actúa el hígado. Dice doña Maye que si comer tortilla le hace daño al hígado. Ella quiere cambiar el pan por la tortilla. Aquí estamos, Está doña bueno, Maye, está bien bueno. conectados. No, la tortilla es súper buena opción. O sea, realmente, sí. Sí Creo se puede que hacer un cambio. sí, totalmente. Ahí depende también de la cantidad de tortilla, el tamaño de la tortilla. Digamos, no hacer una tajadita de pan por 2 tortillas alineadas inmensas, ¿verdad? Entonces ahí tal Con vez. cantidad, siempre con Ujú, exacto, cantidad Muy y bien. acompañamientos. Vea, Melania, dice Fonso en Facebook que si para el hígado graso se recomienda tomar silimarina. La silimarina, cardo mariano o milk thistle, esos son todos sinónimos para una milk thistle. Es un componente que realmente los estudios han mostrado que nos ayuda a bajar la grasa abdominal, Claro. que es la que está infiltrando, ¿verdad?, justamente el hígado. Entonces, si nos ayuda, se utiliza desde forma farmacológica hasta en macrobiótica. Doña Sara también nos pregunta que qué cantidad de zacate de limón se puede utilizar en una taza de té. ¿Cuánto le ponemos? Digamos, Digamos, ¿es así? si fuese una bolsita, como bolsitas de té, porque también se consigue en bolsitas de té de zacate de limón, si fuese 1 a 2 bolsitas al día estamos súper bien. Si estamos muy ansiosos o con mucho estrés, podrían ser 2 bolsitas 2 veces al día, o sea, hasta 4 bolsitas. Si lo que tenemos es la rama, ¿verdad? O sea, como las hojas del zacate de limón, entonces ahí podrían hacer más, podrían hacer un pichel de 1,5 litros, 2 litros y estar tomando durante el día como con unas 3 o 4 hojas. Melania, su amigo favorito, el sorosí, ¿nos va a ayudar? El sorosí, sí, nos va a ayudar un montón. A mí me encanta el sorosí. ¿Es el sorosí? Sí, Ese es el de ella, espectacular. Ah, Dios, dime, eso No lo puede quitemos. faltar. Hace mi Aquí está. monita.
Entonces uno pone el agua a hervir y ya cuando el agua esté hirviendo apaga el fuego y pone el Sorosí. Esa bolsita uno la pone 30 minutos. Es una bolsita. Es una bolsita para 2 litros y me tomo media taza antes de cada comida fuerte. Eso nos ayuda con los triglicéridos, con el colesterol, con el azúcar en la sangre, con la grasita abdominal, con esa ansiedad por carbohidratos que nos pasa. Entonces el Sorosí para mí es uno de los favoritos. ¿Cuántas veces al día? Si estamos Antes muy de las cargados. comidas fuertes, amiga, Entonces entonces serían como desayuno, almuerzo y cena. Bueno, de hecho dice doña Lorena que qué le podría recomendar para los triglicéridos altos. El Sorosí. El Sorosí. El Sorosí. Ok. Vea, yo quiero que quitemos eso, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tengo algo que es demasiado bueno para el hígado, que Ajá. casi nadie sabe. Todo el mundo dice, no, eso es pura agua, eso no sirve, eso, ay, qué aburrido, vea, es Redoble bueno, de bonito, tambores. barato. Ajá, y en serio. Y lo mejor, todos los no días. gasta mucho. No, es en todas. Exacto. ¿Listas? ¡Wow! El chayote. El chayote es Comete un demasiado- chayotillo. ¿Cuántos chayotillos? Chayotito. No, una taza de chayote al día mínimo. Y las investigaciones han mostrado que de verdad nos ayuda mucho a bajar esa grasita del hígado. Entonces vea que el chayote no es pura agua, el chayote bueno, bonito, barato y nos ayuda con la grasita. Mi mamá hacía mucho visceral. picadillo de Qué chayote rico. cuando estábamos chiquillos. Entonces uno puede combinar como picadillo. ¿Chancleta? Puede ser con chancleta. Ajá, puede ser en sopa. Hasta hervido. Puede ser hervido, sancochado, los chayotitos, Claro. los cocoritos, esos súper Uy, ricos. qué También delicia. puede ser como cortado delgadito con un juguito Hay de que limón. comerse la cáscara. Si ustedes se comen la cáscara bien lavadito, no hay ningún problema. Es más fácil la del tierno, ¿verdad? La del Ok, sazón es sí, como claro. virtualmente imposible. Vean, tenemos una pregunta de Juan Carlos. Él dice que qué diferencia hay entre el té verde, rojo, el blanco y azul. Ajá. Que si esto es una propaganda. No, para nada. Y qué pregunta más bonita y profunda. Todos vienen del árbol del té, ¿verdad? Lo que pasa es que hay diferentes formas de prepararlo, de cosecharlo, de sembrarlo y de sacarlo, Claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el té verde está sembrado y cosechado en la sombra. Entonces, la concentración de clorofila, la concentración de antioxidantes es la más fuerte que hay en todos los tipos de té. También después tenemos, por ejemplo, que decíamos el té rojo, el té blanco, el té azul. Y lo que cambia ahí es el tiempo de fermentación, cuánto Claro. tiempo se deja la hojita, ¿verdad?, a que se coseche. Entonces, realmente esas son las diferencias. Siempre es del árbol del té. Es nada más como cambia un poco la concentración. cosecha, si es a la sombra o no y cómo se fermenta. Muchas gracias. Muchas gracias, por Melania. acompañarnos. Siempre tan asertiva. Gracias. Bueno, Lo que nos dice, muchas gracias. usted y yo nos quedamos aquí tomando Sorosí, ¿le Vean, parece? Vamos a pasar entonces desde la purificación del hígado Ajá. a un tema ginecológico Oiga, que voy es a del alistar el- interés voy a de alistar el todas las Sorosí. mujeres. ¿Cómo está? Vea. Hola, doctor. ¿Sí me reciben? Con permiso. Presentando también al doctor Andrés Calderón, ginecólogo. Vea, por favor. Esto lo hace la mamá de Melania. ¿ella lo hace? Ajá, en el Caribe. Ahí hasta el ginecólogo le vamos a dar Sorosí. Doctor, ya explicamos todos los beneficios, usted se lo sabe también. Perfecto. Ahorita hacemos Un el regalito. tecito. Vea, colesterol, triglicéridos, mejor dicho todo. Y ahora vamos a solucionar también otro tema. Bueno, informarle a usted acerca de este asunto porque puede que usted esté padeciendo de muchos dolores pélvicos y no sepa identificar. ¿Esto será algo intestinal? ¿Será algo ginecológico? ¿Tendré endometriosis? Bueno, eso es lo que queremos resolver esta mañana. Doctor, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo me Muchas le va? gracias por la invitación. ¿Cómo podemos diferenciar entonces un dolor de Bueno, estos? cuando nosotros hablamos de dolores abdominales o abdominopélvico, hay infinidades de patologías que pueden darnos un dolor abdominopélvico. Una apendicitis, una gastritis, una colitis, endometriosis, dismenorrea, que es dolor con la menstruación. Pero hay que saberlo diferenciar. En la parte clínica, la historia clínica es muy importante de la paciente porque es la que nos da el 80-85% de lo que tiene la paciente Ok. para llegarle a un diagnóstico. Doctor, pensando en la endometriosis que nos da terror, ¿en qué momento una paciente puede decir, me estoy enfrentando a esto, tengo que hacerme ciertos exámenes? Bueno, se dice que aproximadamente un 10% de la población tiene endometriosis. Es una enfermedad difícil, a veces un poco complicada y es multidisciplinaria en algunas ocasiones que tenemos que pedirle ayuda a diferentes tipos de colegas, cirugía, urología, dependiendo la gravedad de la enfermedad. Para entender un poquito la parte de la endometriosis, mes a mes las mujeres se preparan para quedar embarazadas. El ciclo ovárico junto con el ciclo endometrial, la menstruación es cuando, si
si el óvulo no es fecundado, la menstruación se da, que dura 5, 8 días aproximadamente con 80 mililitros. Sí, ahí se va el óvulo. Sin embargo, esa parte estrogénica estimula el crecimiento endometrial por si hay fecundación. ¿Qué es lo que pasa? Hay varias teorías en la endometriosis. En la endometriosis, una de las más aceptadas es la menstruación retrógrada. ¿Qué es eso? Que la paciente tiene su menstruación abundante, pero hay una parte de esa menstruación que pasa hacia las trompas y cae hacia los órganos pélvicos. Ouch. Entonces, esos implantes endometriales se pueden implantar en el peritoneo, en el ovario, en el útero y producir dolor, y también puede progresar la enfermedad. Entonces hay estimulación estrogénica y esta enfermedad de la endometriosis hay estimulación estrogénica. Entonces todos los meses, como este ovario y el ciclo endometrial se preparan para el embarazo, las mujeres son muy estrógeno dependientes, ¿verdad? Entonces esos estrógenos estimulan esas lesiones endometriales. Ok. Esta inflamación que se da es que la mujer se siente, ¿verdad? como un si globo. tuviera un globo, exactamente. Como embarazada. Es más, yo cuando me venía la regla, ya no me viene por otros motivos, ¿verdad? Yo sentía como que tenía 3 meses de embarazo. ¿Por qué? Ahora, Sí. ¿esto se multiplica si una persona tiene esta condición? Digamos, en las teorías que hay, el dolor de las pacientes en las investigaciones de la parte de endometriosis, las lesiones no van con el dolor de la paciente, porque esos implantes, cuando tienen la menstruación, por ejemplo, una paciente que tiene menstruación tiene liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas son las encargadas de generar el dolor. Es eso cuando dicen, doctor, es que cuando yo estoy cerca de la menstruación empiezan a sentir un dolorcito. Eso es parte de la inflamación. Y cuando ya tienen la menstruación, entre más sangrado, más liberación de prostaglandinas y va a generar dolor. En este caso, cuando hay menstruación, se van a estimular las pacientes, los implantes endometriósicos, y eso va a generar inflamación y secreción. Y más adelante, lógicamente, lo que puede producir son adherencias a nivel de los intestinos y a nivel uterino o a nivel pélvico. Doctor, vea justamente el gráfico que tenemos en ese momento en pantalla. Esas partecitas negras sospechosas que vemos ahí, ¿qué representan? Ok, eso ultrasonográficamente nosotros podemos observar en una paciente que tiene un dolor, una historia de dolor crónico pélvico. Nosotros ultrasonográficamente podemos ver esos quistes. Y es lo que llamamos el famoso quiste de chocolate. Ay, sí. Porque a nivel, cuando nosotros estamos operando, a veces sufre ruptura el ovario. Y esas cositas negras pueden estar implantadas en el miometrio, que es el músculo del endometrio, en la trompa y también en los ovarios. Y ultrasonográficamente nosotros vemos el quiste de chocolate. Eso le decimos quiste de chocolate porque cuando sufre ruptura, sale como una sangre vieja, una sangre, no huele fétido ni nada, sin embargo es como chocolate, por eso llamamos quiste de chocolate. Entonces me duele eso se solo ve que lo parecido diga, a los ¿verdad? implantes y Sí. pueden tener diferentes tamaños, como por ejemplo 2 centímetros, 3 centímetros. Nosotros hemos operado pacientes con 8, con endometriomas grandes, sin embargo son pacientes con una enfermedad muy severa. Doctora, ¿a qué se debe? Porque muchas mujeres precisamente sienten ese dolor severo, pélvico, que uno siente que necesita ponerse algo calientito, se pone pastillas, le da cólera, se toma manzanilla. ¿Por qué tantos síntomas? ¿Podemos sospechar de endometriosis si los síntomas son así de agresivos? Digamos, la historia clínica en esta patología es importante porque tenemos que tratar de diagnosticarla lo más pronto posible. Por ejemplo, hace muchos años lo que se hacía es una laparoscopía diagnóstica, que introducíamos un laparoscópico por el ombligo para ver las lesiones. Sin embargo, habían pacientes que en esos estudios tenían lesiones mínimas con un dolor severo, y teníamos otras pacientes que tenían lesiones extensas, pero la paciente no tenía tanto dolor. Entonces, la patología no va por la extensión
Lo que aclaró esto es que la extensión de la lesión no va de acuerdo al dolor de esta paciente. Hay pacientes también con un umbral muy bajo del dolor, entonces con lesiones mínimas pueden generar dolor. Esto va a ser un dolor, hay que sospechar aquella paciente que tiene un dolor crónico, cíclico, dolor, doctor, cuando a mí me va a venir la menstruación, empiezo con una inflamación, un dolor tremendo y lastimosamente este tipo de dolor es incapacitante, es un dolor severo, es un dolor que va a afectar la relación de pareja, es un dolor que va a afectar la parte mental. Entonces son pacientes que están con una fatiga crónica porque sentir dolor todo el tiempo es cansado. Claro que sí, como Dayana, que nos cuenta que ella tiene síndrome de ovario poliquístico. Le dijeron que además tiene el endometrio expandido. Eso es peligroso. Digamos, eso hay que ver que en eso de expandido, ¿dónde están las lesiones? Ultrasonográficamente, ahora por medio del ultrasonido lo que hacemos para hacer un diagnóstico y ver las lesiones es un mapeo que llamamos. Entonces nosotros hacemos por el ultrasonido endovaginal, valoramos toda la parte endometrial, la parte de las trompas y ver la parte de los ovarios. Podemos ver también parte intestinal y donde se implanta mucho, donde hay infiltración, es en el fondo de saco de Douglas. El útero es como una pera. Tenemos un fondo de saco de Douglas. Este es como el tamaño del útero de una mujer, si hacemos más o menos así, ¿verdad? parecido. La mano, perdón. Es algo así. Entonces, hay un saquito que llamamos fondo de saco de Douglas que separa la parte pélvica de la parte intestinal. Y a veces hay infiltración de tejido endometriósico ahí, y lo que va haciendo son adherencias. Entonces, eso lo que llamamos nosotros es como una como que se acartona. Muy bien. Entonces eso puede generar dolor también. Claro. Doctor, tenemos la pregunta de Greti. Ella dice que hace un año luchó con dolores pélvicos, que la ginecóloga le recetó Ormofen porque el endometrio estaba agrandado. Dice que mejoró, pero hace 2 meses ha vuelto con dolores e inflamación, que a la segunda semana de tomar pastillas ella siente hinchazón, náuseas y mareo. ¿Esto va dentro del tratamiento? ¿Es normal estos síntomas? Digamos, en el tratamiento de estas pacientes lo importante son los analgésicos. Ibuprofeno, naproxeno, son analgésicos y vamos escalonando a la paciente. Uno de los tratamientos de primera elección para este tipo de pacientes es el tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque recordémonos que mes a mes el ciclo ovárico que va junto con la mano endometrial, se liberan de 15 a 20 folículos que están cargados de estrógenos que me van a estimular el crecimiento endometrial. Entonces, esos estrógenos, porque es una enfermedad estrógeno dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el tratamiento hormonal? Tratar de que esa paciente no sangre y estabilizar ese endometrio. Es decir, adelgazarlo lo más poquito que sea y que la paciente no sangre. Al adelgazarse se reduce el dolor. Logramos reducir el dolor. Eso depende del tipo de paciente y el tipo de endometriosis que tenemos, leve, moderada, severa. Hay pacientes que lastimosamente tienen este tipo de pacientes que le enviamos a Clínica del Dolor para que nos ayuden a escalonar más esa paciente. Bueno, usted nos habla de este tratamiento de pastillas, pero ¿cuál es el otro tratamiento que también podría ayudar ya en un caso muy grave, pensando en una esterectomía? En un caso de una paciente que queremos que mejore su calidad de vida, es analgésicos, hay que darle, porque eso me va a disminuir la parte de las prostaglandinas que generan el dolor. Y la parte hormonal, lo que queremos es que esa paciente tenga mínimo sangrado. Hay uno de los medicamentos, el Dianogest, que es muy estudiado, que es uno de los tratamientos que les va súper bien, y lo que hacemos es adelgazar ese endometrio lo más posible. Entonces, al estimular el endometrio, que sea trófico, que esté súper delgado, que la paciente no me sangre, también estimulamos
las placas endometriósicas que están en otros lados. Entonces las pacientes mejoran mucho. Lastimosamente hay pacientes que no toleran muy bien también el Dianogés. Entonces ahí ya se nos complica un poquito más el asunto, pero les va muy bien a las pacientes que toman este tipo junto con la parte analgésica. Este es un padecimiento, ¿verdad? Que Sí. parece mentira, pero son muchas las mujeres que se sienten identificadas con un tema como estos. Nela, Lidiet, Rosa, Kay, Mercedes, Erika, Vanessa, Sofía, Tati. Kashir. Vean, chicas, aquí estamos apoyándolas, pues de una manera indirecta, ¿verdad? Con Sí. el criterio del doctor. ¿Usted nos ayuda ahora a contestar estas preguntas? Sí, claro. Muy Que no bien. se nos vaya, Muchas ¿verdad? gracias, ya lo comprometimos, doctor. Gracias. Andrés Calderón, ginecólogo. Muy amable. Muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Cuando uno le duele la espalda, y es que un problema de columna implica un dolor más profundo, es como un hormigueo, tal vez una debilidad constante. No me deja mentir la gente que me está escuchando en este momento y tiene un padecimiento parecido a lo que yo estoy diciendo. Está con nosotros la doctora Yadira Elvir. Ella es especialista en medicina regenerativa, además toda una científica, y está aquí porque se vino con todos estos artefactos a ayudarnos a mejorar de esos dolores. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí traje instrumentos que nos van a ayudar a explicar mejor estas condiciones de dolor de columna para que los televidentes puedan saber qué puede estar pasando en ellos y tengan una mejor orientación. ¿Qué hay detrás de un dolor crónico de columna, doctora? Bueno, entendemos por dolor crónico un dolor que va más allá de 12 semanas y generalmente está precedido por una inflamación de bajo grado que ha tenido el paciente por mucho tiempo. Esta inflamación de bajo grado puede ser secundario a un síndrome metabólico, que el síndrome metabólico es una afectación de los niveles de glucosa, triglicéridos, una inflamación de bajo grado, una alteración del intestino y esta inflamación cuando se cronifica en el tiempo va haciendo que el colágeno tipo 2, que es el colágeno, que es el que nos permite el movimiento, sea sustituido por un colágeno tipo 1 que es más frágil y tiene más riesgo de lesiones. Doctora, aprovechando que usted se trajo aquí literalmente toda la columna vertebral, ¿en qué parte es que normalmente le duele a la mayoría de los pacientes? ¿Arriba, abajo, dónde? Bueno, normalmente en los pacientes del 90 al 95% del dolor de columna es en la zona lumbar y de la zona lumbar la zona más afectada es la zona entre la última vértebra lumbar ¿La y podemos la volver? Para que la veamos puedan enfocar bien. mejor. Eso, ahí está. Ok, entonces entre la última vértebra lumbar y la primera y el sacro. Entonces esta es la articulación L5-S1. Es la zona de mayor afectación, de mayor dolor porque es la que soporta la mayor peso del cuerpo. La gente Claro. lo conoce popularmente como la chincaca, Ajá. ¿verdad? Es acá, Está como ahí, este, como muy este, bonito, este pegue, como ¿verdad? ese. No crea, yo me toco La que me duele un colita. poquitito. Sí. Y otra zona de dolor también a este nivel, a nivel bajo, tenemos las articulaciones sacroilíacas que Ay, serían sí, por acá. aquí. ¿Verdad? La articulación sacroilíaca, que es la unión del hueso del sacro y el ilion de la cadera, que esta es una zona que se ha confundido mucho con la ciática. Entonces el paciente dice, me duele la ciática, y lo que realmente duele es esta articulación porque también es otra zona de ¿Y por carga. qué? O sea, ¿por qué duele aquí? Porque yo sé que muchas personas, y en cuenta nosotras, nos identificamos con lo que dice la doctora. Es un dolor que uno la siente aquí, justamente cuando uno trata de hacer ciertos movimientos con la pierna, siente el dolor ahí. ¿Cómo hacemos la diferencia entre la ciática y ese dolor? Bueno, la articulación sacroilíaca es una zona de carga. Entonces, donde están las zonas de carga va a haber dolor. También aquí se insertan muchos ligamentos, por eso podemos tener el dolor en la articulación y también que se puede extender a la cadera o hacia la zona baja. Ya cuando se afecta el nervio ciático, que es un nervio que emerge de acá, ya en la sintomatología es más agresiva, o sea, y generalmente se da por lesiones del nervio, ya sea por traumatismos, alguien que tuvo un accidente y tuvo una sección del nervio, o alguien que realmente tiene una compresión nerviosa y una de las raíces del nervio puede afectarse, ya es un dolor como más claudicante. ¿Qué significa esto? Que ya hay debilidad muscular, que cuesta más los movimientos, Caminar. hay sensación de ardor, quemazón, hormigueo, ya es algo más de tipo neuropático. Pero justamente por eso, entonces, ¿cómo logramos identificar o saber
cuándo es un dolor crónico y cuándo es un dolor agudo? Bueno, el dolor agudo es un dolor que en alguna literatura es menos de 6 semanas, en otras aceptan hasta menos de 12 semanas, que generalmente va precedido de un trauma o de una lesión, en donde la inflamación que genera el trauma lo que hace es estimular procesos de reparación de la zona afectada. O sea, se necesita descanso. Se necesita reposo y se necesita descanso. A diferencia del dolor crónico, que es una inflamación de bajo grado, que lo que está haciendo es destruir el colágeno que tienen las articulaciones, y esto ya cuando hay más de 12 semanas ya podemos asociarlo a un dolor de tipo crónico. Doctora, vea, aquí quisiese que usted nos indique en dónde podemos y cómo se encuentra una hernia en la columna y cómo un desgaste. Ok. Entonces, un ejemplo, vamos a explicar por bueno, esto. Ahí tenemos con ese La hernia es cuando el disco pierde su colágeno tipo 2, que es un colágeno que me permite la movilidad y amortiguar, ¿verdad? Véame para ahí de ese es el ladito. movimiento que se hace cuando uno realiza funciones en el día. Sí, este es el movimiento cuando tenemos un disco hidratado con colágeno tipo 2, que es el colágeno que nos permite el movimiento. La hernia, el disco está bien. Cuando el disco empieza a perder ese colágeno tipo 2 y se sustituye por colágeno tipo 1, como es un colágeno muy quebradizo, se rompen las fibras del disco, entonces aparece una protrusión. Ahí. Esa es la hernia. hernia. Y esto es la hernia. Ya me dolió a mí. Entonces, dependiendo del tamaño de la hernia, sí podemos ver acá. A ver la hernia, doctora, otra vez. Nosotros acá tenemos la hernia, y si la hernia está comprimiendo estructuras nerviosas, esto es lo que da la radiculopatía, que es la sensación de quemazón, hormigueo, dolor. A ver la hernia otra vez. Ay, es que se ve muy raro. Se puede, o sea, no sé si la pregunta es válida, ¿se pueden producir varias hernias en un disco? No, eso no. Bueno, dependiendo de la lesión, sí puede haber una extrusión, que es que el disco se salga más contenido. Todo. Sí. Y eso debe doler. Claro, muchísimo. Claro, imagínese. ¿Cómo nos damos ahí está el cuenta? nervio, vea. Tome. Además, no, ay, qué no. dolor. Ahí el Además- nervio. Ay, hasta que me dolió verlo. Sí, pero además del dolor, bueno, y de esta demostración gráfica que está haciendo Maricris, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos una hernia? Bueno, primero por la sintomatología, ¿verdad? La hernia de disco, más que un estudio radiológico, que el estudio radiológico nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico, como lo de la resonancia magnética, también tenemos que hacer un examen físico para ver si este contenido está rozando alguna estructura nerviosa, porque si este contenido del nervio comprime una estructura nerviosa, eso se llama hernia discal. Si nosotros tenemos una protrusión, pero que no me está comprimiendo ninguna estructura, eso se llama protrusión discal. ¿Y cómo se trata ese dolor? Porque es tremendo. Correcto. Entonces, dependiendo de la hernia, del compromiso radicular, nosotros tenemos diferentes opciones. Cuando son casos graves, generalmente el paciente puede ameritar una cirugía. Si no, tenemos tratamientos intervencionistas donde, aquí entra lo que es la discólisis con ozono. Nosotros entramos en una sala de operaciones, bajo fluoroscopía, se detecta dónde está la hernia y se inyecta ozono en el disco, y lo que hace el ozono es deshidratar el núcleo de la hernia y hace que la hernia se retraiga. Qué maravilla. Esto tiene un alivio inmediato, imagino. Alivio inmediato. Ok, y la persona, después de que se realiza un tratamiento de estos, ¿cuánto después puede volver a su actividad física? O lo más normal y que nosotros obviamos día a día, que es caminar. Inmediatamente. De una el vez. paciente sale caminando del procedimiento, sí se le aconseja un reposo relativo por el tema de que es una columna que está inflamada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda hernia siempre está acompañada de desgaste, está acompañada de inflamación facetaria, y esto es lo que produce el dolor. No siempre la hernia, a no ser que esté comprimiendo directamente una estructura nerviosa, es lo que está provocando dolor. Por eso es muy importante que nosotros determinemos si realmente tenemos una hernia que me está generando dolor, o yo lo que tengo es un síndrome facetario donde estas articulaciones entre una vértebra y otra
están tan inflamadas, están edematizadas, están llenas de líquido y esto es lo que me está generando el dolor. Y también hay protrusión y esta protrusión en esta zona hay mucho edema, hay mucha inflamación y esto produce que esté un dolor agudo. Pero si nosotros hacemos intervenciones para desinflamar esta zona, la mayoría de los pacientes les deja de doler aunque tengan una protrusión discal. Dice Vero que ella empezó a ir al gimnasio para cuidarse y mejorar su salud, sin embargo empezó con tantos dolores que le tocó dejar de ir. ¿A qué se debe ese dolor? Bueno, en el tema del ejercicio, sí, el paciente que tiene un problema de columna tiene que tener una orientación cómo va a hacer ese ejercicio, porque si yo tengo una columna inflamada y yo le pongo mucha sobrecarga y no mantengo la postura de la columna, esto puede exacerbar el dolor. Es muy importante que paralelamente a la indicación del ejercicio que se le indica al paciente, también hayan técnicas y recomendaciones que desinflamen esta zona que está generando dolor, porque la inflamación, cuando no la manejamos, va a seguir provocando desgastes incluso en otras zonas de la columna, porque generalmente lo que vemos es que pacientes que tienen hernias lumbares están empezando a tener hernias cervicales. Va subiendo. ¿Por qué? Porque donde hay una inflamación crónica de bajo grado y se está destruyendo el colágeno, primero empieza en las zonas de mayor carga y después siguen las zonas de mayor movilidad como en el cuello. Y por último en la zona torácica, que es donde tenemos la caja torácica y ahí tenemos mayor control del movimiento. Entonces, entre el 1 o menos del 1% nosotros vamos a encontrar hernias en esta zona. Okay. Tenemos también la pregunta de Catherine. Ella dice que después de un accidente en bicicleta cuando tenía 12 años, bueno, ya ahora ella es mamá, le dijeron que tenía la columna como tipo C y que le han dado ataques de la ciática y que hasta se dobla, dice que del dolor que le da muy fuerte y que esto es constante. ¿Esto se debe al accidente o es que ella ya tiene un padecimiento? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un trauma hay una inflamación aguda que, como explicaba anteriormente, el cuerpo necesita reposo para reparar. Pero si el paciente tuvo un accidente en un contexto de inflamación de bajo grado, esta lesión aguda se le puede cronificar. Y si nosotros no manejamos la inflamación sistémica, que esto es algo que los especialistas hemos dejado mucho al lado porque la medicina pues se ha enfocado mucho en un segmento del paciente, entonces esta condición, al no manejarle todo el contexto al paciente, hace que este tipo de dolores se cronifiquen y que también puedan requerir una cirugía a largo plazo, ¿verdad? Una cirugía a largo plazo, y también vea el caso parecido, el de Jacqueline, porque ella nos cuenta que ella padece de dolores de espalda, le duele más cuando está acostada. Le dijeron que ella tiene la columna torcida. ¿Será por eso que tengo tantos dolores? ¿Y cómo es eso detrás de la columna torcida? Bueno, generalmente esa característica que nos dice ella, que con el reposo empeora el dolor, esto es característico de las enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas tienen una característica y es que en reposo empeoran, y en el momento que el paciente empieza a hacer movimiento, hay mayor, se calientan más las articulaciones, y con el movimiento yo trato lo que es la parte inflamatoria sistémica, por eso el ejercicio es tan importante. Esto es una característica de una condición crónica, reumática, que ella tiene que manejar. Y con el tema de la postura muchas veces, más la inflamación puede hacer que nuestra columna se vaya desviando, ya sea en una curvatura como lo es la escoliosis, en curvaturas hacia adelante como ese que las pacientes empiezan a enconcharse, que se llama cifosis, o en una hiperlordosis, que es cuando la curvatura se sale mucho como en las embarazadas, ¿verdad? Y eso también genera mucho dolor. Preocuparse por tratárselo, porque ya en una edad adulta esto empeora. Tenemos a Joana, que ella dice que le quebraron el disco de la columna cuando la operaron de 2 hernias. ¿Esto es posible? Bueno, no sé a qué se referirá. Cuando se hace una cirugía de columna, lo que se hace es que se quita, ¿verdad? Si aquí la hernia, tenemos una hernia a este nivel, entonces donde se trabaja es acá, en las vértebras.
Entonces a veces se quita parte del hueso y eso es algo para liberar el contenido, para liberar esa zona que está comprimiendo y es parte de la cirugía. En algunos casos se instrumenta. ¿Qué significa esto? Se ponen barras, tornillos, o a veces se hace un reemplazo del disco, se quita el disco y se pone un disco de un material flexible que a veces puede ser silicón o algún tipo de plástico. Dice don Gerardo que qué pasa cuando las últimas vértebras están muy juntas. Bueno, cuando eso está muy junto, eso generalmente se llama espondiloartrosis. ¿Qué es la espondiloartrosis? Cuando se ha perdido tanto, pero tanto colágeno que se pierden las estructuras del disco, el disco se deshidrata tanto y se junta tanto que esta vértebra empieza a pegar con esta. Ay. Y estas articulaciones que son acá. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, estas condiciones normalmente cuando es muy severo y se afecta mucho la movilidad, se manda en algunos casos cirugía o también en un paciente que lo manejamos bien, que lo desinflamamos, que mejoramos el terreno biológico, podemos aplicar células madres o tratamientos regenerativos para ayudarle a recuperar colágeno y a que él pueda mejorar movilidad. Generalmente el paciente lo que más le incomoda es el dolor y muchas veces hay una rigidez y hay una disminución del movimiento porque le duele, porque muchas veces nos dejamos guiar por los estudios radiológicos y pensamos que el paciente tiene una indicación quirúrgica, pero cuando nosotros le quitamos el dolor al paciente empezamos a ver que tiene más movilidad y menos compromiso que lo que muestra un estudio de imagen. Y entonces esto es muy importante. Lo más importante es manejar el dolor, quitar la inflamación y ya con esto ya nosotros tenemos un paciente el cual podemos determinar qué tanta afectación nerviosa o qué tanta pérdida de movilidad tiene ya sin dolor. Doctora, gracias. Tenemos muchos pacientes en este momento en el Facebook Live con distintos padecimientos. Se queda con nosotros contestando preguntas. De hipertiroidismo, podría sufrir también acerca de su ritmo cardíaco, de sufrir de presión arterial alta. Y si por el contrario es hipotiroidismo, puede que su presión ande más lenta que la presa. Un poco, ande así como al suave, decimos, ¿verdad, los ticos? Tenemos al cardiólogo e internista Juan Pablo Solís Barquero. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y un temita muy interesante, ¿verdad? Porque son dos órganos o dos sistemas que van de la mano, ¿verdad? La parte de la tiroides y del corazón, ¿verdad? Hablando de la tiroides, ¿qué tanto influye una tiroides que vaya más rápido a otra que esté más lenta? Sí, vieras que bastante. La tiroides es una glándula que todos tenemos en el cuello, es un tejido pequeñito y que produce varias hormonas y la hormona tiroidea tiene una relación directa con muchos aspectos cardiovasculares y sobre todo con la parte del ritmo cardíaco. Entonces, cuando la tiroides anda lenta, normalmente el corazón se nos va a poner también un poco lento, un poco perezoso, vamos a ver algunos tipos de bloqueos, algunos tipos de arritmias y incluso eso puede llevar a que la persona tenga descomposiciones, desmayos. Y por el contrario, cuando el corazón se anda acelerado, una de las causas puede ser un hipertiroidismo, que es cuando la tiroides más bien anda muy acelerada y entonces más bien vemos el otro extremo, ¿verdad? Claro. Vemos un corazón a veces acelerado, con taquicardias, la presión se dispara, la persona anda nerviosa, tensa, cuando tenemos un hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces hay un gran control que tiene la mariposa de la tiroides exactamente, en el sistema cardiovascular. ¿Y cómo se desarrolla ese control? O sea, ¿qué es lo que hacen las hormonas que vuelven más lento o más rápido el sistema cardiovascular? Correcto. Normalmente la tiroides, que es ese tejido que tenemos en el cuello, tiene que producir una cantidad, digamos, adecuada para mantener un metabolismo, digamos, correcto en muchos órganos, no solo el corazón. Pero a nivel cardíaco tiene que haber un cierto nivel para que el corazón funcione adecuadamente. Entonces, a veces por temas de estrés, tensión, algunos cuadros virales, bueno, el COVID, por ejemplo, me pueden descontrolar ese funcionamiento adecuado de la tiroides. Entonces, cuando esa glandulita, como vos decís, una mariposita ahí que tenemos en el cuello. Bueno, ahí está la forma de la mariposa. Sí, exactamente, muy bonito, ¿verdad? Muy ilustrativo. Cuando esa mariposita empieza a producir más hormona de la cuenta, entonces muchos órganos se afectan, pero el corazón es muy sensible. Entonces a veces lo primero que vemos cuando andamos con niveles muy altos de hormonas tiroideas es que el corazón se empieza a acelerar,
vemos taquicardias, vemos algunas arritmias, la persona a veces siente que el corazón se le va a salir del pecho, eso nos puede disparar también la presión. Y cuando más bien la tiroides se empieza a volver perezosa, que produce menos cantidad de hormonas, es todo lo contrario. El corazón también lo resiente y se empieza a poner más bien perezoso, lento y con bradicardia, más bien, que son ritmos. Quedémonos en la taquicardia y en la presión elevada. ¿En Claro. qué casos esto se deriva de la tiroides? Digamos, probablemente si tenemos que ponerlo en porcentajes, tal vez un 20 o 25% de los casos que el paciente nos llega con esa sintomatología, de fondo encontramos un problema tiroideos. Podemos encontrar problemas de nódulos, problemas de que la de tiroiditis, que se llaman, que son inflamaciones en la tiroides, pero que el origen es tiroideo. Es un porcentaje, sí, cercano a un 20%, cuando el paciente no tiene otra condición, cuando súbitamente empieza a tener, justamente como vos decís, taquicardias, un corazón acelerado y todo, a veces el origen de eso está en la tiroides, ¿verdad? Pensando precisamente en el hipertiroidismo, Ajá. ¿cuáles son las consecuencias cardíacas que podría ocasionar específicamente en el corazón? Sí, correcto. El problema es que tal vez las consecuencias tempranas o inmediatas que vemos es que la persona se siente acelerado, tiene taquicardias, pero si eso se va perpetuando en el tiempo y no se hace el diagnóstico, porque a veces la persona no consulta adecuadamente o no quiere ir al médico, no consulta y no se hace el diagnóstico, a un mediano o largo plazo sí me puede llevar a tener problemas muy serios, ¿verdad? Me puede llevar a taquicardias crónicas, arritmias crónicas, el paciente podría llegar a tener incluso eventos cardíacos, infartos, paros o incluso una cosa que se llama miocardiopatía, por una taquicardia asociada a la tiroides, ¿verdad? Que es una condición bastante seria. Vámonos al otro lado entonces. ¿Cómo impacta la tiroides lenta a la función del corazón? Sí, también a un, digamos, corto plazo, cuando la persona empieza con esos problemas, generalmente lo que le produce es fatiga. La persona se empieza a sentir fatigado, cansado, como lento. ¿Esto puede derivar a depresión también? También, y verás que sí, muchas veces se asocia a temas depresivos o se confunde también con temas depresivos, Charly. A veces la persona lo que siente es que está como desanimado, no quiere ir al trabajo. Nada lo no motiva. Sí, exactamente, no lo motiva nada. Bajoneados. Bajoneado, exactamente. Y muchas veces también, si por ahí estaba comenzando una depresión, termina de exacerbarnos una depresión. Pero lo mismo, a un mediano largo plazo, cuando no diagnosticamos esto a tiempo, el corazón empieza a sufrir, porque el corazón entonces empieza a poner lento, aparecen bloqueos, ese corazón se puede empezar a dilatar y nos puede llevar a una condición que se llama insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón pierde fuerza, pierde capacidad de bombeo, entonces sí puede llegar a tener problemas, digamos, serios cardiovasculares a un mediano o largo plazo. Hemos hablado de la hipertensión y también cuando va más lenta la sangre en nuestro cuerpo, pero ¿en qué momento ya se produce un cambio estructural en el corazón y en cuáles casos? Normalmente ocupamos como algunos meses o incluso años de venir con ese problema para que ya el corazón sufra, digamos, un cambio asociado a esto. Pero a veces vemos desde el principio que la persona empieza a tener descontroles de la presión. Podemos ver en muchos casos, sobre todo hipotiroidismos, que la persona se le empieza a bajar la presión, se siente mal, se siente débil, a veces descontroles, muchas veces puede tener momentos en que está alta o momentos en que se baja. Y al otro extremo, el hipertiroidismo, más bien empezamos a ver crisis hipertensivas. Tal vez la persona incluso padecía de presión baja o no tenía ningún problema en su presión o tomaba adecuadamente su tratamiento, si era hipertenso, pero empezamos a ver en el hipertiroidismo, ¿verdad? Cuando produce mucha hormona, en que la presión más bien se descontrola, sobre todo hacia arriba, empieza a hacer picos hipertensivos, crisis hipertensivas, dolores de cabeza, idas a emergencias, cuando vemos este contexto. Bueno, dice Charo, acá es que mi teléfono siempre con la señal, ¿verdad? Dice Charo que si la tiroides puede ocasionar taquicardia y pulsaciones en el corazón. Sí, claro, es uno de los primeros síntomas. Entonces, si... Eso es como lo más notorio, doctor. Es como con lo que empieza, junto con la fatiga o sentirse raro, pero la persona generalmente lo primero que se va a quejar es que o lo siente más lento o el reloj, ahora que hay tantos dispositivos y todo, no sé, que de repente el reloj le tira alertas de que el corazón anda lento o que anda acelerado. Entonces, el ritmo cardíaco es generalmente la primera manifestación donde podemos encontrar los problemas tiroideos asociados al corazón. Entonces, mucha atención si empezamos a ver eso, ¿verdad? Si sin una causa aparente empezamos a ver o el corazón más acelerado de la cuenta o más bien más lento de la cuenta. Puede ser el primer indicio de que tenemos un problema asociado a la tiroides. Doña Lisbeth nos está contando porque es que ella se siente muy cansada. Justamente ahora estábamos mencionando ese síntoma. Ella tiene nódulos, tiene 3, tiene un tumor en la parótida, se le sube la presión, últimamente, y ella pregunta, ¿puede estar relacionado
con la tiroides? Sí, justamente sí. Probablemente la respuesta es que pues, sí puede tener mucha relación, ¿verdad? La fatiga tiene muchos orígenes, pero uno de ellos puede ser la tiroides. Entonces estamos obligados siempre, cuando el paciente nos empieza a quejar de que se siente fatigado, cansado y todo, que el problema no sea asociado a la tiroides. Y para eso normalmente tenemos que, bueno, hacer un ultrasonido, como nos dice esta, ¿verdad? Compañera, que tiene, sí, que tiene, digamos, unos nódulos, pero aparte de eso hay que hacer unos exámenes en sangre que se llaman hormonas tiroideas. Hay muchos tipos de hormonas y se pueden medir algunos anticuerpos y todo, pero generalmente hay dos que son las que siempre recomendamos de primera línea, que es una que se llama TSH y otra que se llama T4 libre. Esas dos son las primeras, digamos, que generalmente se van a alterar cuando empezamos con problemas tiroideos. Entonces, cuando un paciente nos llega así, ¿verdad? Como esta pacientita, que lo que doña Liz, que lo que nos dice es que se siente muy fatigada y que ya le han dicho que tiene unos nódulos, de inmediato tenemos que recomendarle hacerse estos exámenes de sangre. Descartar, ¿verdad? Correcto. Chari, ella está preocupada porque dice que si tener bocio significa que padece de la tiroides. Probablemente sí. Generalmente los padecimientos... ¿Tiene una relación fuerte? Sí, correcto. El bocio significa que la tiroides está más crecida por alguna razón. Hay bocios que se llaman uninodulares, o sea que solo tienen un nódulo, multinodulares, o hay bocios difusos. Entonces el bocio es un crecimiento anormal de la tiroides y lo mismo, entonces muchas veces el bocio es un reflejo o la antesala de que esa tiroides no está funcionando bien. Entonces a veces, por eso es tan importante correlacionar siempre los síntomas o la molestia que tiene el paciente con una adecuada revisión, ¿verdad? Porque a veces el paciente nos dice que está fatigado, de repente le revisamos el cuello y todo, y le palpamos que está crecida, que tiene un bocio, y automáticamente nos va sumando como algunos puntos, y probablemente el tercer paso sería entonces pedir estos exámenes de sangre especializados, específicos, para saber cómo está funcionando la parte tiroidea. Y lo que me decías ahora, la tiroides generalmente tiene dos tipos de padecimientos, la parte estructural, que puede ser los bocios, los nódulos, los quistes, o más bien las atrofias, que la tiroides esté chiquitita, o más bien la parte funcional, porque a veces tal vez el paciente nos trae un ultrasonido que sale con un tamaño normal y todo, pero a veces es más bien la parte funcional, que es donde hablamos justamente de hipotiroidismos o de hipertiroidismos. Doña Marlene le pregunta acerca de si los problemas en la tiroides son hereditarios. Bueno, hay una predisposición genética mayor. Por ejemplo, si papá o mamá tienen problemas de tiroides. Ay, en lugar de heredar terreno, ¿verdad? Sí, o $1 millón. ¿Verdad? Exactamente. No, eso no sería tan fácil, pero los problemas tiroideos sí hay una predisposición. Y a veces uno empieza, cuando hacemos el historial del paciente, a conocer de que ese señor o esa señora tienen justamente varios familiares y una hermana que la operaron de la tiroides y la abuela también tuvo el mismo problema. Entonces sí hay una predisposición genética mayor cuando en un familiar de primero o segundo grado, o sea, hermanos, papá o mamá, o si no incluso los abuelos, han padecido la tiroides. Doctor, vea, dicen que lo bueno siempre hay que decirlo. Aquí nosotros lo pronunciamos. Dice doña María que le manda un saludo al mejor cardiólogo. Bueno. Muchas gracias. Dice que por su calidad humana, que es excelente y que también pues lleva esta esencia a los demás médicos que lo pueden imitar de alguna manera. Muchísimas gracias. Ahora lo estábamos diciendo también, doña María. Sí, nosotros lo piropeamos antes de... Nosotros, ¿cuántos años estudió usted? Porque imagínese todo lo que Muchas gracias, sabe. doña María. Gracias por ese comentario. Y por aquí doña Olga le está preguntando porque ella dice que tiene la tiroides destruida, no se le controla, pasa cansada. Correcto. Y ya no sabe qué hacer. Bueno, generalmente, ya cuando entramos en la parte de manejo, cuando encontramos que esa tiroides no está funcionando bien o que justamente está muy chiquitita, está atrófica, que tuvo una tiroiditis o que el COVID le dañó la tiroides, o sea, hay muchas causas. Pero cuando se determina, como en este caso, en esta paciente, de que la tiroides está destruida, hay que dar un tratamiento sustitutivo, que es a base de hormona tiroidea, justamente. Hay varias marcas en el mercado y todo, pero de acuerdo a cada caso, uno tiene que empezarle un tratamiento específico, que normalmente la hormona tiroidea, independientemente de la marca que usemos, se tiene que tomar en ayunas, que es algo que es muy importante, y la dosis puede ser muy diferente, digamos, a la que ustedes ocupen, a la que yo ocupe y lo que ocupe otro paciente. Entonces eso también es muy personal. Es muy personal, exactamente, muy individual. ¿Y cuánto antes de desayunar? Normalmente media hora antes, sí, eso es muy importante. Es de los pocos tratamientos o medicamentos donde sí hay que ser muy enfáticos en que para que funcione bien, tiene que estar el estómago con ciertas ideas y todo, y ya después de eso, una media hora después, ya podemos empezar a desayunar y tomarnos el cafecito, ¿verdad? Y todo. Perfecto. Ana Yancy dice que su hija de 6 años padece de bocio, que a principio de año el endocrinólogo le hizo un ultrasonido
y que salió que no tenía, pero dice que ahora la niña anda con los mismos síntomas. ¿Puede que el bocio vuelva? Esta es su pregunta. Ella pidió un ultrasonido y se lo dejaron para el 2031, imagínense. Sí, está largo. Sí. Bueno, la respuesta es que sí, no es tan usual, porque generalmente la persona que desarrolla un bocio va a seguir teniendo ese bocio, ¿verdad? Ese crecimiento de la tiroides. Pero hemos tenido algunos casos donde hay inflamaciones de la tiroides, por ejemplo, por estrés, tensión o por algún virus que me inflama la tiroides, o sea, hace que se crezca, que eso es un bocio, ¿verdad? Y que después el mismo cuerpo, ya donde se desinflama y todo, vuelve, digamos, a recuperar su tamaño. Entonces, aunque no es lo más usual, sí hemos tenido casos donde podría ocurrir, correcto. Dice doña Sandy que si la tiroides podría causar temblores en el cuerpo y el corazón como agitado. Ella se hizo ultrasonido y dicen que todo bien, sin embargo, ¿qué examen debe hacerse? Sí, probablemente, bueno, la primera parte de la pregunta es que sí. Uno de los síntomas que puede la tiroides, aparte de sentirnos acelerados o taquicárdicos y todo, sobre todo el hipertiroidismo, es que a veces asociamos lo que se llama un tremor, que es como una temblorina, como que yo ando nervioso, me tiemblan sobre todo un poco las manos, entonces sí puede ser uno de los síntomas asociados a la tiroides. Y generalmente cuando ya me echo un ultrasonido, digamos, para determinar si tengo bocios, nódulos y todo, lo que sigue es justamente hacerse unos exámenes de sangre, ¿verdad? Idealmente hay que hacerse estas hormonas tiroideas que llamábamos, y específicamente el que se llama TSH y T4 libre. Esos dos son muy importantes. TSH. Y de acuerdo al caso, a veces hay que hacer otra que se llama T3, T3 total, T4 total o algunos anticuerpos. Pero, digamos, lo principal son esas dos. TSH y el... Y T4 libre. T4 libre, ok. Doctor, nos están viendo desde Alaska. De hecho, bueno. Jennifer nos mandó un saludo. Dice que no se pierde el programa. Así que le mandamos un besote, Jennifer. Gracias por su sintonía. Me saluda Papá Noel. Aquí doña Lidia está escribiendo. Dice que ella tiene bocio multinodular, está en lista de espera para cirugía, ha estado muy cansada, más de lo normal, tiene niebla mental y ha empeorado. Lo extraño es que todos los exámenes de la tiroides salen normales. Sí. Es el asunto. Bueno, hay casos de casos, digamos, también, por ejemplo, en ese caso, yo puedo tener un bocio, como en el caso de esta señora, digamos, un bocio multinodular, y lo mismo, que a veces ocupan cirugías, pero pareciera que funcionalmente está bien, o sea, el bocio está produciendo por lo menos la cantidad de hormonas que se ocupa en este momento. Claro, hay que verlo con detalle, cada caso es muy individual, pero si no es por la tiroides, habría que buscar otra causa de cansancio, que muchas veces encontramos que de repente el cansancio es porque estamos durmiendo mal, porque hay temas, no sé, del sueño, apneas, estrés, es muy frecuente, o por ejemplo que de repente tiene una anemia o algún problema en los riñones, electrolitos. Entonces por eso, digamos, también eso es otro mensaje muy importante, que no todos los cansancios hay que tirarle la culpa a la tiroides, no. Por eso hay que estudiar la tiroides, pero si sabemos de que está funcionando adecuadamente, la fatiga no es por la tiroides. ¿Okay? Doctor, vea, tiene aquí un montón de fans en el Facebook Live. De hecho, don Wilber Quesada, vean qué bonito testimonio, dice, gracias a este cardiólogo estoy vivo. Él atendió mi infarto en el hospital de Cartago. Bueno. Vea, a mí hasta que se me pone así como que se me eriza la piel. Es que tenemos un héroe. Sí, claro, porque pero un gran saludo. No sabe, tal vez usted, doctor, cómo, o sea, sí sabe, pero no sabe de qué manera impacta en la vida de los demás. Muchísimas gracias por esos testimonios y esas palabras, ¿verdad? Gracias. Doctor, demasiado agradecida. Muchas gracias, un placer, como siempre. Ha sido un Muchísimas placer. gracias, igualmente, el placer es mío. Gracias. Y gracias también a todos los que participaron. Marlene se nos quedó por fuera, pero ya le contestamos, no se preocupe. Gracias. Bueno, y ya vamos a hacer conecte con Ginés Tatiana y también con Carlos Serrano. Chicos, buenos días. ¿Casarse o juntarse? ¿Qué dicen? ¿Qué tema, verdad? Trajimos para Mentes Maestras. Yo después les voy a preguntar su opinión. Claro que sí. Yo creo que por ahí sé algunas. Adelante. Gracias, compañeros. Pues sí, nosotros vamos a tener una conversación fuerte, porque estoy segura que allá en sus casas ha sido también un tema de conversación, si no entre ustedes, con sus hijos, con sus nietos. ¿Se debe uno juntar antes de casarse? Mira, Ginés, este tema lo hemos planteado desde hace algunas semanas, cuando empezamos a crear este segmento de Mentes Maestras, y todos los días que nada más mencionamos la palabra y todos reaccionan en los pasillos, uy no, yo prefiero juntarme antes de, uy bueno no, hay que casarse y ahora sí nos juntamos y ya nos conocimos en la etapa de novios. Justamente ayer hice una encuesta en mi Instagram personal y la reacción fue tremenda. Entonces ya tenemos la encuesta a través del YouTube también en esta transmisión de Mentes Maestras, y aquí en pantalla vamos a colocar el código QR que los lleve a ustedes
a la encuesta que tenemos. La encuesta es juntarse antes de casarse. Ustedes que dicen, los vamos a estar leyendo, también vamos a estar recibiendo sus comentarios y vamos a disponer en cualquier momento de la línea telefónica. Pero antes de presentar a los invitados, Ginés, yo creo que tenemos que ir a ver qué dicen los tipos. Me encantaría saber por dónde anda el asunto. ¿Uno debería juntarse antes de casarse? Vamos a ver qué dicen los costarricenses. Yo sí estoy de acuerdo que las parejas deben conocerse antes de convivir, antes de compartir una casa y todas las necesidades, obligaciones y alegrías de una casa. No estoy de acuerdo, porque nuestro Padre Celestial Jehová, nosotros somos testigos de Jehová, para la honra del nombre de Él, obtuvimos un conocimiento exacto, sólido acerca de la Biblia, de lo que realmente Él aprueba y de lo que realmente Él no aprueba. En el caso mío, yo no lo haría. Yo primero me casaría y después, ¿verdad?, viviría con mi pareja. Pero, como le digo, cada quien con su gusto, ¿verdad? Estoy de acuerdo porque así se conocen más las parejas, se dan un tiempo ahí para conocerse bien y muchos toman la decisión ya después de casarse. Yo sí estoy de acuerdo también que se junten antes del matrimonio porque así, como él dijo, se conocen mejor, ahí se van a entender si pueden convivir. Ya, yo prefiero que sí, estoy de acuerdo que se junten primero para que se conozcan primero. Considero que tal vez el tener una convivencia juntos en casa va a ser mejor para un futuro en el matrimonio. Yo estoy de acuerdo porque los creemos en Dios y tenemos la religión católica, esto la iglesia no lo permite. Bueno, en mi caso yo creo que la gente debe conocerse mejor porque es una etapa muy bonita para que la gente se conozca y puedan decidir, porque esto es para toda la vida. Por supuesto, porque uno tiene que conocer a la persona con la que se va a casar y pasar el resto de su vida. Bueno, yo digo que sí. Sí deben de cursarse porque ya llevarían una educación matrimonial. Antes lo habían, porque cuando yo me casé sí habían cursos matrimoniales. Cada uno los preparaban para el matrimonio. No como ahora las parejas se casan así de un momento a otro. Incluso la unión libre. Las posiciones son muy diversas, pero aquí la pregunta que queremos compartir con ustedes y con nuestros expertos es: ¿se debe poner a prueba el amor antes de dar el paso hacia el altar? Qué decisión. Nos acompaña doña Silvia Salas, la presentamos en primera instancia, doña Silvia, para que nos hable de este tema. Y la pregunta que muchas parejas se hacen: ¿qué hacemos? ¿Nos casamos y ya luego nos juntamos o primero nos juntamos para compartir antes del matrimonio? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, y a los que están viendo también. Bueno, este es un tema que parece ser controversial, pero no debería, ¿verdad? Porque en realidad cada uno tiene su historia, cada pareja tendrá su historia y tendrá su contexto. Lo que sí es cierto es que tienen que seguir su deseo, qué quieren ellos como pareja, qué queremos construir, cómo tuvimos la oportunidad de conocernos, porque si estamos hablando del 2026, no es lo mismo el tiempo que comparten hoy las parejas a como lo hacían en 1960. No es lo mismo. Antes la gente huía de casa, no me dejan ir al cine con mi pareja, no me dejan ir a un paseo con mi pareja. Hoy no es así. Ahora, juntarse con una pareja no quiere decir que no hayan responsabilidades, porque parece como que tendría un tono similar y no lo es, ¿verdad? Yo tengo que tener responsabilidades financieras de dónde voy a vivir, responsabilidades incluso de hábitos dentro de la casa, quién hace qué hacemos, qué compartimos, y creo que las dos cosas son viables siempre que ellos como pareja lo hayan definido como su propio deseo. Pero entonces juntarse tampoco es que se pone light el asunto. Bueno, no, es que hay la misma responsabilidad. Quiero presentarles también a Edgardo Piedra. Él es mentor matrimonial, consejero matrimonial, y nos gusta mucho también el aporte que va a tener Edgardo porque, y lo vimos ahora,
tiene un corte también muy espiritual y muy basado también en principios católicos, que por ahí vimos algunas personas que dijeron, es que eso la Iglesia Católica no lo permite, es un pecado mortal en peligro de condenación. Así que también nos gustaría conocer cuál es su opinión. Claro. Esto de juntarse y en su experiencia también en el trato con parejas. Por supuesto. Abre muy una buenos oportunidad. días. Buenos muy buenos días. días. Encantado de estar acá con ustedes y con la gentil audiencia. Concuerdo con Silvia. O sea, yo creo que lo que debe prevalecer al momento de tomar una decisión tan importante como con quién voy a construir mi vida es la libertad plena de tomar una decisión consciente, adulta, integral. Ahora, como comunicador católico, creo que la Iglesia nos presenta un camino en el cual lo básico es entender que es un camino de libertad, a tal punto que si en algún momento de la relación se demuestra, y eso no lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico, que algunos de los cónyuges llegó al altar coaccionado, presionado o bajo una situación de no libertad, pues es causa de nulidad. Le llamamos nulidad, pero realmente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que no hubo libertad y no hubo esa expresión auténtica de amor y de compromiso. Yo creo que, y coincido de nuevo, lo digo con Silvia en el sentido de que habrá y hay matrimonios muy felices católicos, habrá matrimonios católicos que tal vez no han sido tan felices. O sea, el casarse por la Iglesia no es garantía de felicidad, eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, la Iglesia nos propone un camino de compromiso. Si me permiten, puedo hacer una analogía. Un árbol es similar a una relación, en donde las hojas son los sentimientos, el sentir, que es muy dopamínico, muy rápido. Las ramas serán la convivencia, pero las que sostienen el árbol son las raíces, y es ese compromiso. Y eso, la Iglesia, lo que propone a los jóvenes de ahora, también coincido que los contextos históricos son diferentes, ¿verdad? Pero no por eso creo que debemos descartar la opción de que en libertad los jóvenes que nos observan a esta hora, que están pensando en si juntarse o casarse, vean en el camino que ofrece la Iglesia Católica algo esperanzador, algo optimista y algo que compromete en el marco ético y moral que se escoge en libertad. Puede ser como la señora que es testigo de Jehová, puede ser una persona que sea atea, puede ser una persona que sea católica, como es mi caso, que tengo 25 años de casado, y que, bueno, tendría que preguntarle a mi esposa, ¿verdad? Pero que creo que hemos sido bastante felices. Y creo que ese camino optimista y esperanzador es una opción Edgardo, a tomar en cuenta. Me gustaría tal vez hacerle una pregunta dentro de ese planteamiento que está haciendo. ¿Juntarse podría ser una forma de tomar un menor compromiso en una relación de pareja? Yo no quisiera entrar en absolutos. O sea, yo pienso que cada relación, se lo digo porque desde mi labor profesional como mentor matrimonial, he aprendido que la falacia de generalización, es decir, agarrar y lanzar una idea, es que todos los matrimonios, hay una gracia especial. No, he aprendido que hay matrimonios que decidieron comprometerse por la vía católica, evangélica o de cualquier denominación religiosa y han incumplido con ese compromiso. Y también he aprendido que hay gente que vive en unión libre y que probablemente vive de una manera más comprometida y que vive bien. Entonces, yo lo que considero es que las personas deben entender que independientemente del camino que se tome, la Iglesia nos propone un camino donde hay una palabra clave que es compromiso, y un compromiso en donde el testigo, para los que somos creyentes, es ni más ni menos que Dios, el gran jefe, representado en el sacerdote. O sea, uno cuando va frente al altar, además dice unas palabras que todos hemos escuchado en cualquier matrimonio: en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. A mí eso me parece maravilloso, más allá de que una persona me diga, no, yo decidí hacer eso en el mirador de Orosi y frente a mi esposa sin papeles. Me parece maravilloso. Ahora, yo lo que creo es que cuando uno compra una casa, lo importante es la casa, ¿de acuerdo? Pero uno firma un contrato. Cuando uno compra un carro,
lo importante es el carro, pero uno firma una carta de venta, formaliza. Que ese es el compromiso real que usted adquiere con lo que... Y pone un testigo. Digamos, desde esa perspectiva, creo que es un camino válido y no me atrevería a generalizar porque creo que eso es un error que pues en algún momento algunos católicos podríamos haber cometido, que es generalizar o satanizar. Yo creo en la libertad profunda del ser humano y reitero que para la Iglesia Católica, lo digo como comunicador, uno de los requisitos indispensables, causal de ni siquiera nulidad, que es como le llamamos, sino causal de que no hubo matrimonio, es que uno de los cónyuges llegue coaccionado, ¿no? El típico ejemplo del chiquillo, ¿verdad? Que se jala torta, todos estamos entendiendo el concepto, sí. ¿Verdad? Y vuelve a ver y ve al suegro con una escopeta aquí bajo el saco. O sea, ahí no hay libertad. A veces hay miradas que lo dicen todo. No se necesita. Aquí, Silvia, yo quiero incluir esta palabra compromiso que la menciona don Edgardo para hablar de la frase juntarse. Si muchas veces eso le quita ese compromiso tal vez a la pareja de decir, esto es como una prueba previa a tener el compromiso, prueba y error. Puede ser, o sea, digo, no se puede hacer absolutismos aquí, pero sí es cierto que hay parejas que dicen, bueno, probemos, juntémonos a ver cómo nos va. Yo no sé si la construcción en pareja debe iniciar con esa duda, ¿verdad? Veamos a ver cómo nos va. Porque si ya usted va con esa mentalidad, mejor cada uno en su casa y vamos a ver cómo progresan las cosas. Yo se lo comentaba a usted ahora, ¿verdad? Que vivir solos también es una etapa muy bonita para una persona. Conocerse, qué son sus cosas, sus prioridades, cuáles son mis hábitos, qué puedo y qué no, cómo me gusta vivir mi espacio. Y vivir esa experiencia y conocerse me hace más fácil determinar con quién quiero estar yo. Y eso es una etapa que muchos se brincan, muchísimos. Pasan de la casa con mami y papi, me voy a juntar. Ahora, me gustaría también saber cuáles son las razones de fondo, con la experiencia que ustedes tienen, que lleva a las parejas a juntarse, porque bien podría ser, probemos, ¿verdad? A ver si nos llevamos, pero podría haber también perfectamente razones económicas, podría haber presiones hasta de la misma familia, y ustedes que ya llevan tanto tiempo juntos, Ginés, ¿qué va a pasar? hasta la situación donde decís, mira, y conozco casos donde vivís en una zona lejana y por un tema de comodidad, de cercanía, de facilidad, terminaste viviendo con tu pareja. O empiezan lleno de 3 días, 4 días y así va. Y es que hay un dato muy interesante, estudios que han hecho, sobre todo en Estados Unidos, no aquí, que revelan que desde 1980 han investigado de qué pasa con las parejas que se juntan y luego se casan, para ver si hay alguna diferencia. Y lo cierto es que evita las rupturas en el primer año, pero a lo largo de 10, 15 años volvemos a tener los mismos problemas que tiene una pareja que se ha dicho sí frente a un altar, frente a un abogado. Entonces uno dice, al final juntarse, ¿qué aporta? Sí, bueno, es que también depende qué es el significante que le pone usted a ese papel, ¿verdad? Porque para muchas personas puede ser una condición, ¿verdad? Un condicionante de, ahora sí. Para otras personas puede significar algo muy bonito, ¿verdad? No sé si ustedes han visto cuando una persona firma una casa y es un tema de orgullo, la foto con, ¿verdad? Firmando el superpréstamo, ¿verdad? Súper contentos, pero no saben en qué se metían. Pero ahí está en la foto, felices, con su papel que muestra un compromiso de que todos los días tengo que trabajar para pagar esto. Es lo mismo en una relación. Todos los días tengo que trabajar para ser yo mejor persona, para aportar mi grano de arena en la relación, para entendernos cada día mejor. Es imposible que desde el día 1 que yo diga que estoy enamorada, yo lo entiendo perfectamente. Ya sé cómo convivir. Eso no es así. Hasta con nuestros propios hijos, en el diario vivir, vamos conociéndolos y vamos viendo cómo es esa dinámica familiar. Lo mismo pasa en la pareja. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Silvia. Yo creo que hay una frase que ha hecho mucho daño a las nuevas generaciones, a todos, ¿no? Yo diría que a las generaciones del siglo XX, que es, y vivieron felices para siempre. Sí. Esa es una frase cajonera, cliché, y creo que debe ser sustituida por, y se exigieron amar, y se pusieron a trabajar por su razón y tomaron la decisión cotidiana de amarse. Para mí el hacer está antes del sentir. Cuando uno entiende que hay un compromiso y que ese compromiso está ahí
precisamente para sostenerse, no ante las cotidianidades de la vida o los momentos bonitos, ¿no? Eso es muy fácil. Eso es fácil. Yo por eso, a mí me gustan mucho las analogías. Un puente lo construye una empresa privada o el gobierno, no para el verano cuando el río está seco, lo pone ahí para cuando está el río crecido. Claro. Entonces, yo sí considero, respetando todos y cada uno de los casos de las personas que nos escuchan ahora, que dentro del marco católico al que se accede vía libertad, se puede vivir una plenitud mayor del amor y se construye. ¿Eso nos garantiza felicidad absoluta? No, como no se le garantiza a una persona que se junta, si lo asume, como decía un autor, dejando una puerta abierta atrás, ¿verdad? Y a mí el término unión libre, ¿verdad? Que además hoy el ordenamiento jurídico costarricense se considera un estado civil si hay tres años de cohabitación demostrada. El término inclusive me parece que no, digamos, deja una idea de mal entendida libertad, porque desde mi perspectiva y desde la perspectiva católica tomística que viene de los antiguos griegos, la libertad no es hacer lo que uno le da la gana. La libertad es tomar una decisión y comprometerse con esa decisión, porque uno quiere hacerlo. Sí, porque hubo libertad para tomar esa decisión. Exactamente. Claro. Tener ese espacio en de decir, ok, me comprometo. Ahora, sí, el amor, que es muy importante, porque el matrimonio no construye el amor como un papel, no construye el amor. El amor está ahí o no está, ¿verdad? Pero en el momento en que uno decide asumir una relación que se supone va a ser para toda la vida y se compromete ante Dios, los que somos creyentes, reitero, me parece que ese compromiso alcanza un nivel de plenitud importante. Quiero dejarlo muy claro, estoy seguro que en este momento nos escuchan personas que viven una relación muy sana, muy constructiva, muy esperanzadora, pero creo que este camino sigue siendo válido, esperanzador para los jóvenes, sobre todo los que vienen atrás, ¿verdad? No es un tema de cantidad, es un tema de cualidad, porque a veces uno escucha, yo estoy seguro que Silvia también lo ha escuchado, es que mi matrimonio, 60 años, pero bueno, mi esposo me pegaba, mi esposo tenía hijos. Exacto. No, a ver, si usted va a vivir bien casado 3 años y va a ver plenamente esos años de felicidad, va a tener buenos recuerdos, sea porque se rompe la relación, Dios no lo quiera, o sea porque hay un fallecimiento, o por la razón que sea, que el tiempo que se haya vivido sea constructivo, que sea optimista, que deje pozo positivo en las personas. Vamos a hacer un pequeño impasse con una información que nos preparó nuestra compañera Melissa Umaña, porque habla precisamente ya también del aspecto legal, que ese es el otro punto que hay que tomar en cuenta a la hora de decidirse por estar con una persona ya y de tener esta relación, sea en unión libre o en un matrimonio. Veamos la nota que nos preparó Melissa Umaña. Hasta que la muerte los separe. Durante generaciones, el matrimonio fue uno de los pasos más importantes en la vida de una pareja. Hoy para muchos el amor ya no necesariamente pasa por el altar. Cada vez más parejas deciden convivir primero o simplemente nunca casarse. Mientras algunos consideran que el matrimonio sigue siendo un compromiso formal, otros creen que convivir es suficiente para construir un proyecto de vida, o que primero se deberían juntar para ver si el proyecto de pareja sirve. En base a mi experiencia, yo no me junté, sino que yo novié con mi esposo, como 2 años creo, y después nos casamos, y todo muy bien. Pero sé de personas también que se han juntado antes de, y también les ha ido muy bien. Entonces yo creo que es un criterio muy personal. En mi caso, pensaría que es mejor juntarse para primero conocerse un poco mejor, a ver si funciona el asunto, porque creo que ya echarse la soga al cuello es rudo, ¿eh? Si me hubieran preguntado eso hace 15 años que yo me casé, me hubiera juntado primero para saber y conocer antes a la persona. No estoy diciendo que me está yendo mal, pero ahora en la actualidad los jóvenes son muy diferentes de hace 15 años. Las estadísticas reflejan cómo ha cambiado la manera de formalizar las relaciones en Costa Rica. En 2001 se registraron 22.868 matrimonios.
En el 2005 fueron 25.073. Sin embargo, los matrimonios civiles crecieron de 13.928 a 19.459, mientras que los matrimonios católicos bajaron de 8.648 a 4.596. Los matrimonios entre extranjeros también aumentaron, pasando de 292 a 1.018. Y aunque muchos consideren que no es lo mismo, aunque usted esté únicamente juntado, también adquiere responsabilidades y compromisos legales. Aquellas parejas con aptitud legal para contraer matrimonio, que viven de una forma pública, estable, única, por un espacio mayor a 2 años, son parejas en convivencia de hecho legítima. Y esas parejas tienen todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio. Existen diferencias en su formalización, porque para el matrimonio se requiere que una autoridad realice la ceremonia. En la convivencia de hecho no. También en el momento de su disolución. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se tiene que realizar un divorcio, también una nulidad del matrimonio. En la convivencia, en cambio, lo que se debe realizar es un reconocimiento de la convivencia. Más allá de la ceremonia, lo cierto es que las relaciones de pareja evolucionan junto con la sociedad. Para algunos el matrimonio sigue siendo un sueño, para otros el compromiso se demuestra en la convivencia diaria. Y tal parece que la palabra clave sigue siendo compromiso, porque al final ya sea juntarse también requiere de asumir compromisos legales, económicos que van en el tiempo. Como todo en la vida, compromiso, compromiso con el trabajo, compromiso con las decisiones principalmente que se van tomando. Los invitamos a enviarnos su audio a través de WhatsApp para tener y conocer las posiciones de ustedes que están en la casa. Ahí está el número 8883 1111, 8883 1111. Usted nos graba su mensaje, su posición, su opinión y la vamos a estar también repasando con los expertos, y ya después de la pausa las conclusiones de este tema: juntarse antes de casarse, mejor compromiso. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, y aquí estábamos preparando una pregunta clave que no solamente para quienes van a tomar la decisión de juntarse o si se van a casar de una vez, ¿qué pasa con los familiares alrededor? Y yo me imagino al abuelito, a la abuelita diciendo, ¿cómo muchacho, muchacha que se va a juntar? Yo no asisto a eso. Yo eso no lo apruebo, porque hay un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Conmigo no cuente. Exacto, y de una vez censuramos una decisión que están tomando ellos. ¿Cuál debería ser mi papel si yo no apruebo el que se estén juntando, pero al final de cuentas lo van a hacer? ¿Cómo enfrento yo esa situación? Bueno, voy a hablar como madre también, ¿verdad? Uno trabaja duro como mamá para poner, ¿verdad?, que ellos entiendan ciertos valores, que tengan cierta información, incluso que logren leer, instruirse mucho por ellos mismos, no solo lo que uno diga, ¿verdad? Y uno espera que sean adultos que tomen decisiones informadas, no tanto del sentimiento o la emoción del momento, sino que sean responsables, ¿verdad? Usted quiere hacer tal cosa, bueno, usted supongo que lo puede asumir, ¿verdad? Económicamente podés vivir sola, tiene un trabajo que soporte esas responsabilidades, porque si no sería muy fácil. Me voy a ir a vivir sola con mi novio, me dan plata, porfa, porque ocupo pagar la luz, el agua, el teléfono, la comida, el alquiler y la gasolina y el carro. De ahí no, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una responsabilidad. Ahora sí, uno lastimosamente y bajo ley, a uno le gustaría a veces manejar ciertas cosas, pero no se puede. Y ya, 18, hay que tomar distancia. Ilegalmente, yo agregaría, uno persina y manda. estoy de acuerdo con lo que dice Silvia. Ahora yo agregaría que como padre de familia me parece que nos acoge el derecho de, respetando la libertad de los hijos, sobre todo si son adultos, claro, etcétera, decirles lo que nosotros consideramos para ellos, y que como parte de la vida
está la parte económica, está la parte de las responsabilidades y está también esa parte de la, diríamos, integridad con los valores que han recibido. Sí. Y que eso también pasa factura si uno no es íntegro, es empático con lo que recibió durante la vida y que existe la posibilidad también de un compromiso. Ahora, dicha esta aclaración, quiero decir que me parece que el amor debe prevalecer y que uno tiene que amar a los hijos como son y no como uno desearía que fuesen. Una de nuestras ¿verdad? ideas en Mentes Maestras es escuchar a los televidentes. Vamos a escuchar, me indican nada más el nombre de la persona que vamos a escuchar primero, que nos han dejado sus audios a través de WhatsApp. Escuchemos al primer televidente. Buenos días, mi nombre es Maynor de Alajuela. Bueno, mi punto de vista es el siguiente. Yo siento que el Señor, desde el principio de la creación, Dios nos dio una ayuda idónea, que es una mujer. Y el Señor lo que quiere es que se formen hogares, pero con el respaldo de Él. O sea, que nos casemos y demos un sí a nuestra pareja, pero delante del Señor. A pesar de que hay situaciones, lo mejor es estar bien delante del Señor. Y en la palabra nos lo habla muy claro. Escuchamos otro de los audios también. Teníamos, bueno, al Maynor de Alajuela y tenemos más reacciones que vamos a también repasar. Buenos días. En mi caso, bueno, soy de Limón. Tengo ya 19 años de vivir juntado. Y la verdad sí me da como temor a la hora del matrimonio, porque he visto muchos casos donde las parejas han estado juntados 10, 15, 20 años y no pasa un año de casados y se separan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que opinaron con nosotros. 10:59, ya nos tenemos que ir. Una conclusión rápida, doña Silvia, don Edgardo, para poder cerrar con Mentes Maestras por hoy. Bueno, puedo tener dos. Una, que todo lo que se hace con amor tiene siempre un buen puerto, ¿verdad? Cuando se hace con conciencia, con amor y con mucho compromiso, las cosas tienden a salir bien, aunque haya ahí ciertos baches en el camino, con esfuerzo, compromiso y mucho amor, las cosas tienden a salir bien. Y después un consejo nada más, a parejas que estén pensando en juntarse o en casarse, esta decisión se debe tomar cuando ya se hayan vivido ciertas etapas importantes, ese es mi parecer, y no en la etapa de enamoramiento de luna de miel, porque esto pasa, ¿verdad? El matrimonio es complejo. A veces es muy emocional. Tiene muchas cosas, tiene momentos muy difíciles porque hay que acompañarse siempre en los momentos no solo bonitos, ahí todo el mundo está. Exactamente. ¿Verdad? Y Edgardo, rápidamente. Bueno, agradecerles la invitación y decirle a los jóvenes que nos escuchan, hay diferentes caminos, esos caminos ustedes los deben tomar en libertad plena, pero me parece que un camino esperanzador, optimista y de compromiso para los que somos creyentes sigue siendo la opción del matrimonio frente al altar. Y yo quisiera nada más cerrar diciendo que tengo 25 años de vivir felizmente casado con Yesenia y que aquí hay un pequeño testimonio de que sí se puede. Bueno, aquí hay otro, yo también me casé por la iglesia. Muy bien. 20 Tenemos años de dos casada. testimonios. Felicidades. Muchas gracias a ambos. Para mañana el tema, liderazgos tóxicos, rasgos que lo delatan. Así es, y vamos a volver con Maricris a giros también. Maricris, adelante, que es recién casada, Maricris. Felicidades. Felicidades. Tengo un año ya casada. Bueno, compañeros, qué temazo. Ante todo, el libre albedrío. Gracias por desarrollarlo acá con nosotros. Muy amables. Gracias. Chao. Nos vemos y nos vemos también con ustedes mañana a las 8 en punto. Ya lo sabe, para que nos acompañe. Continuamos con más de Repretel.